Vamos a continuar. Vamos a explicar ahora los circuitos en paralelo de resistores. Circuitos paralelos. Vamos a ver cómo se comportan cuando es paralelo. Vamos a ver su formulario, o sea, ley de Ohm, y vamos a ver un ejercicio. Ahora bien, los circuitos paralelos es cuando tenemos una fuente, tenemos una resistencia, tenemos otra resistencia, tenemos otra resistencia y tenemos múltiples resistencias en paralelo. A esta resistencia le vamos a llamar R1, R2, R3, hasta la resistencia que tengamos en paralelo. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cómo se comporta la corriente, el voltaje y la resistencia equivalente de esto? Bueno, para la resistencia equivalente o resistencia total es lo mismo de los circuitos en paralelo. Tenemos dos maneras. Una, la general, la que dice que la resistencia es igual a 1 entre 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Y si hay más resistencia es 1 hasta la resistencia n, que sería la resistencia todas las que están. Si hay 5 resistencias, hasta la resistencia 5. Bueno, esta es una de las fórmulas. 1 entre eso. ¿Cuál es la otra fórmula para calcular una resistencia equivalente? Bueno, es cuando tenemos este caso. Cuando tenemos este caso donde solamente hay dos resistencias en paralelo, solamente dos. Entonces, la resistencia equivalente o total de este circuito es igual a R1 por R2 entre R1 más R2. Esto es exactamente a que hagamos esto. Si solo hacemos esto de aquí arriba, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si operamos esto así, vamos a llegar a esto. Pero por cuestión de que sea mucho más simple, te puedes aprender que si solamente tienes dos resistencias, operas así y allá es el equivalente. Solamente dos resistencias. Ahora bien, el voltaje y la corriente operan igual en ambos. ¿Cómo opera el voltaje? El voltaje es el mismo. El voltaje acá es el mismo acá, es el mismo acá. El voltaje acá es el mismo acá, es el mismo acá, es el mismo acá. Entonces, el voltaje total es igual. El voltaje de la resistencia 1 es igual al voltaje de la resistencia 2, es igual al voltaje de la resistencia 3, es igual a todos los voltajes hasta una resistencia N. Igual, el mismo. La corriente. ¿Cómo opera la corriente? Bueno, la corriente opera diferente. Porque acá vamos a tener una corriente 1. Acá tuviéramos una corriente 2. Y acá tuviéramos una corriente 3. Aquí, la corriente pasa sobre el resistor. Por eso le hacemos esto, ¿ve? Porque pasa. O sea, aquí hubiera una corriente R1 y aquí hubiera una corriente R2. Es una corriente diferente que pasa por ahí. Ahora bien, la corriente, ¿cómo es? La corriente total es la suma de lo que hay en la corriente 1 más la suma de lo que hay en la resistencia 2 más la suma de lo que hay en la resistencia 3. La corriente que hay en la resistencia 3 hasta la suma de todas las corrientes que pasan por todos los resistores que hay en paralelo. Así funciona la resistencia, voltaje y corriente en este tipo de circuitos. Vamos a ver un ejercicio para entenderlo un poquito mejor. Vamos a ver, vamos a crear un circuito, más o menos. Vamos a ponerle aquí una resistencia, acá otra resistencia. Lo vamos a hacer solo de dos resistencias. Pero aquí tú lo puedes hacer de más. Esto no. Le vamos a poner aquí que tiene 10 voltios. La fuente tiene 10 voltios. Ahora bien, vamos a encontrar literal A
la equivalente, resistencia equivalente. Literal B, que encontremos las corrientes, la corriente en R1 y que encontremos la corriente en R2, la corriente que pasa en cada una de las resistencias. Y literal 3, que encontremos, bueno, acá vamos a poner la corriente total también, que ponemos la corriente total. Y la 3, vamos a ver, vamos a encontrar los voltajes de BR1 y el voltaje de BR2. Eso quiero que encontremos. Ahora bien, vamos a ver, vamos a comenzar. Literal A. Literal A. Quiero la resistencia equivalente o resistencia total. Es lo mismo. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un circuito en paralelo. Aquí tenemos de las dos maneras, este o este. Yo recomiendo que cuando sean dos resistencias lo operes así, pero en esta ocasión lo vamos a hacer de las dos maneras para que tú veas que es lo mismo. Entonces vamos a ver, decimos que la resistencia total, cuando tenemos dos, lo podemos hacer, no pusimos cuánto equivale cada uno. Vamos a decir que este vale 5 ohmios y que este vale 10. Así lo vamos a poner. Bueno, entonces, podemos decir que aquí es R1. R1 es 5 ohmios por R2. ¿R2 cuánto es? 10 ohmios. Entre 5 ohmios más 10 ohmios. ¿Cuánto nos da esto? Esto nos da 5 por 10 entre 5 más 10. Y esto nos da un valor de 3.33 ohmios. 3.33 ohmios. Esto nos salió al ocupar la primera. Pero ¿qué pasa si tú dices, bueno, ¿y eso será lo mismo que ocupar la otra? Sí, es lo mismo. Aquí lo vamos a hacer de la segunda forma. 1 entre 1 entre 5 más 1 entre 10. ¿Cuánto sería esto? Lo hacemos en la cálculo. 1 entre 1 entre 5 más 1 entre 10. ¿Cuánto es esto? Esto es lo mismo. 3.33 ohmios. Así que aquí puedes ver tú. Si ocupas esta para donde tiene solamente 2, es lo mismo que ocupes esta. Exactamente el mismo valor te va a dar. Pero si tienes más de 2, ocupas esta de este lado. Ahora bien, vamos allá el literal B. El literal B nos dice que queremos encontrar la corriente que hay en este y en este. Vamos a comenzar con la corriente en R1. Bueno, comencemos por la corriente total. La corriente total se va a hallar, aquí vamos a escribir de nuevo algo que se nos había olvidado, ¿ves? Aquí vamos a poner el triangulito de la ley de Ohm. Triangulito que poco a poco lo vamos a ir aprendiendo si no te lo puedes. Entonces, si queremos corriente, tenemos que hacer la división del voltaje entre la resistencia. Voltaje total entre la resistencia total, porque queremos lo total, pues el total. Entonces, el voltaje total es de 10 voltios y la resistencia total es de 3.33 voltios. Perdón, aquí es ohmios. Esto nos va a dar igual a 10 entre 3.33. Eso nos da igual a 3 amperios. 3 amperios. Eso es igual a 3 amperios. Esta es nuestra corriente total. Ahora nos pide encontrar la corriente en la resistencia 1. La corriente en la resistencia 1, ¿cómo la vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber la corriente que pasa aquí? La corriente. Bueno, nos vamos al formulario y vemos que los voltajes es el mismo. O sea que la resistencia 1 tiene un voltaje de 10 voltios. Entonces, igual a que digamos, voltaje total. Voltaje total es 10
La resistencia 1, ¿cuánto equivale? Equivale a 5. 5 ohms. Si dividimos esto, 10 entre 5 es igual a 2. 2 amperios tenemos en la resistencia 1. Ok, veamos. Resistencia 2. La corriente en la resistencia 2. ¿Cuánto es nuestro voltaje total? Ah, vuelve a ser 10. ¿Pero cuánto es nuestra resistencia? Nuestra resistencia es de 10 también. 10 entre 10 es igual a 1. Si sumamos estos dos, vemos que nos da exactamente la total. 2 más 1 es igual a 3, que es lo que tenemos en la total. Ahora bien, como último literal, nos pide el voltaje en la resistencia 2 y el voltaje en la resistencia 1. Por fórmulas o por conocimiento general, sabemos que el voltaje es el mismo de la fuente. Pero ¿cómo lo podemos comprobar? ¿Cómo lo podemos dejar comprobado? Ok, vamos aquí a esto de Leydon y vemos cómo encontramos voltaje. La corriente por la resistencia, porque están a la par, no está así uno entre otro, no, está a la par, ¿ves? Entonces la corriente por la resistencia. Entonces vengo yo y digo, el voltaje en R2 es igual a la corriente pero ¿cuál corriente? Aquí la pregunta es, ¿cuál corriente? Bueno, es la corriente que está pasando en R2. ¿Ves? La corriente que está pasando en R2. Entonces sería en R2 acá, perdón. Esa sería, en R2 sería de 1 amperio. La corriente que está pasando en R2 es de 1 amperio. ¿Cuánto es la resistencia de R2? La resistencia de R2 es de 10. 10 ohms. Y esto nos da igual a 1 por 10, 10. 10 de voltios. Exactamente lo mismo que tenemos en la fuente. Ok. BR1. ¿De cuánto es la corriente que pasa en R1? Es de 2. 2 amperios. ¿Y de cuánto es la resistencia de R1? Aquí lo vemos, es de 5. 2 por 5, 10. Entonces, aquí quedamos comprobado. El voltaje de la resistencia es de 10 voltios y se cumple lo que aquí arriba tenemos enunciado, 10 voltios. Ahí estaría, con esto pues concluiríamos este ejercicio. Espero que se haya entendido y pues cualquier cosa ahí estamos.